le pido que silencien sus micrófonos para que no haya interferencia, y a medida que yo les vaya haciendo preguntas, usted va abriendo su micrófono y comenta. ¿Ya? Va. Nice. Ya, chicos, entonces la semana pasada vamos a seguir compartiendo el mismo objetivo. Vamos a retroceder aquí, que era describir los tipos de microorganismos. La semana anterior alcanzamos a ver, ¿cierto?, el concepto general de microorganismo, los tipos de microorganismos que se van a considerar, y aquí hay que agregar un quinto tipo, que eran los virus, ya que la próxima clase ya vamos a hablar netamente de virus. ¿Por qué no los coloqué aquí los virus? Porque acuérdense que los virus son partículas inertes, no poseen vida propia, ¿ya? O por sí solos. León se cayó. Ahora, alcanzamos a ver las bacterias, ¿cierto? Que pertenecen al reino Monera, que pueden ser autótrofas o heterótrofas, y que su estructura era como la imagen típica de una bacteria, era esta, en la cual yo tengo un citoplasma, ¿cierto? Tengo un nucleoide donde está contenido el ADN o la información genética, tengo los plásmidos, que son secuencias o segmentos de ADN, y además, ¿cierto?, tengo una pared, una membrana inicialmente, después una pared y también una cápsula, ¿ya? Poseen flagelo, que les permite el desplazamiento, y los pilis, que les permiten el contacto con otras bacterias, la comunicación entre bacterias, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada. Además, alcanzamos a ver las fases de la reproducción de una bacteria, es decir, cómo se multiplican en un medio determinado, y ahí teníamos la fase de latencia, en la cual la bacteria se adapta al medio. La fase... León, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Una fase exponencial, en la cual las bacterias se multiplican, ¿cierto?, en número, es decir, realizan bipartición. Fernando, también apague el micrófono, siléncialo. Y después viene la fase estacionaria, en la cual la nueva cantidad de bacterias se adapta al medio donde se encuentra, y la fase de muerte, en la cual empieza a generarse carencias de alimentos y las bacterias mueren, ¿ya? Ahora, eso es lo mismo que yo les acabo de explicar. Alcanzamos a ver los hongos, que dijimos que formaban parte del reino fungi. Son heterótrofos, que quiere decir que se alimentan de otro ser vivo, y que existen hongos microscópicos, es decir, que se pueden observar solo bajo el microscopio óptico, y también macroscópicos, que es lo que nosotros vemos habitualmente en el campo, ¿cierto?, en lugares donde hay mucha humedad. Yo también la semana pasada les decía que hay hongos tóxicos. La gran mayoría de los hongos tienen sustancias tóxicas que a nosotros nos puede generar la muerte. Aquellos hongos que son súper coloridos tienen mayor porcentaje de sustancias tóxicas y son aún más, entre comillas, venenosos para nosotros. Ya nos puede generar la muerte. Pero también existen hongos que no son tan llamativos y que aún así siguen siendo tóxicos. Así que si usted se encuentra en el campo, no es llegar y ver un hongo y comérselo, porque no son todos comestibles, ¿ya? También veíamos que sí existen hongos comestibles, como es el champiñón que usamos habitualmente en cocina, y yo ahí les preguntaba a ustedes qué otro tipo de hongos conocen. ¿Se acuerdan qué Profe, tipo? ¿Sí? ¿se anota? No, Felipe, yo después les envío la clase. Ya la idea es que usted vaya tomando apunte y vaya haciendo preguntas si le generan dudas. ¿Ya? Ya, gracias. Ahora, yo les preguntaba recién qué otro o qué tipo de hongos conocen y que nosotros consumimos habitualmente en la dieta. Los comemos. Champiñón. El champiñón, bien, Ignacio, ¿qué más? Profe, la seta igual se come. La seta es La la trufa. parte como externa de los hongos, ¿ya? No es un tipo de hongo, sino que es una estructura de Ah, un hongo. Ahí está, mira, en la imagen, la seta correspondería a
esta especie de tallo, ¿cierto? Y el sombrero que se ve ahí. Otro que se come es la trufa. Trufa, sí, la trufa es súper cara porque es un hongo súper escaso, Profe, ¿sí? ¿la penicilina podría ser? Sí, pero, o sea, lo utilizamos como en medicamentos, sí, sí. Súper bien. Luis Hernández, tienes problemas con tu audio. Si no escuchas bien o tu sesión comenzó mal, sal de la sesión y vuelve a ingresar. ¿Ya? A ver si se arregla el audio. A veces se bloquean un poco los audios. ¿Ya? La Entonces, morilla. la morilla, exactamente. Ya es uno de los hongos que acá se consume y que se vende mucho. Tiene un buen precio, así que la gente tiende a ir a recolectarlas, ¿cierto? Y venderlas. La fiesta de la morilla. Exactamente. Se hace una fiesta ahí en la recolección. Ahora, vamos a pasar a otro tipo de microorganismos que son los protozoos. ¿Ya? Los protozoos son como lo previo a una célula animal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son considerados un reino aparte del reino animal. Los protozoos aparecen antes que las células animales, por ejemplo. ¿Ya? Forman parte del reino protista, son eucariontes y también son unicelulares. ¿Qué significa ser unicelular? Uno. ¿Qué Una es? célula. Y que están conformados por, célula. ¿cierto? Habitan habitualmente en el agua, tanto dulce como salada, y son parásitos. Muchas veces nos causan enfermedades, ¿ya? Por eso no es llegar y tomar agua de río, ¿cierto? O aguas de charco. En los charcos de aguas generalmente encontramos protozoos. No volver a tomar agua. No, hay que tener harto cuidado porque esos lugares donde habitan mucho los protozoos y que generalmente o nos generan malestares estomacales o ya dependiendo del tipo de protozoo que podamos ingerir nos puede generar una infección o algún daño mayor, ¿ya? Y por eso existen los tratamientos del agua. También, exactamente. Por eso el agua potable evita todo eso, pues el agua potable toma el agua, ¿cierto? Y la elimina ciertas sustancias tóxicas, saca ciertos microorganismos del agua, ¿cierto? Y con el cloro, ¿cierto? La presencia de cloro, matamos muchos microorganismos que puedan vivir ahí y que nos pueden generar daño, ¿ya? La estructura básica de un protozoo es lo que se muestra acá en esta imagen, es como una estructura con cilios, como pequeños deditos que se ven ahí, o son parecidos al flagelo, pero más cortitos. ¿Ya? Son como sus pies. Claro, sí, pueden asemejar a eso. Tienen una vacuola digestiva, es decir, que les permite eliminar sustancias. Tiene un macronúcleo, como se muestra ahí, y un micronúcleo, como se muestra ahí. ¿Ya? Vacuolas contráctiles. Y vamos a ver acá, por ejemplo, este de aquí es un protozoo y en este caso se está comiendo una microalga, como se muestra ahí. ¿Ya? No se alcanzan a observar mucho los cilios, pero sí, está lleno de cilios ahí. Y si ustedes se dan cuenta ahí es una estructura bien, entre comillas, rara, porque no es a lo que nosotros estamos acostumbrados a observar. Uno habitualmente puede diferenciar una bacteria, un virus, pero el protozoo es una estructura que no se estudia mucho, pero que sí está presente. Este de acá también es un protozoo, porque hay varios tipos, ¿cierto? Y como se muestra ahí, tiene una estructura bastante distinta a las estructuras de cualquier otro microorganismo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Alguien está usando el chat?
Profe, ¿se la comen así enterita? ¿Sí? Mm. Así es. ¿No? ¿No hay preguntas, chicos, con los protozoos? ¿No? No. Ya, seguimos entonces. Ahí tenemos la imagen. Y finalmente las microalgas, que era uno de los 4 microorganismos que habíamos comentado. Y las microalgas son súper poco conocidas, pero son sumamente importantes para el desarrollo de nuestra vida. ¿Ya? Microalgas quiere decir que son algas, pero Profe, de muy pequeño tamaño. Es decir, que se observan bajo el microscopio óptico. profe, ¿Ya? ¿Sí, León? yo conocí a una bióloga de microalgas que las Sí. estudiaba en la Antártica. Súper. Sí, pues son súper importantes las microalgas porque sin la existencia de estos microorganismos, nosotros no se hubiese desarrollado vida en nuestro planeta, ¿ya? Son organismos autótrofos, es decir, realizan fotosíntesis, crean su propio alimento, habitan ambientes acuáticos, ya sean dulces o salados, marinos, ¿cierto? Y vamos a tener que son uno de los primeros microorganismos que existió en nuestro planeta. Gracias a ellos, como realizan fotosíntesis, nosotros podemos obtener el oxígeno, ya casi el 50-60% del oxígeno que nosotros tenemos en la atmósfera, son proporcionados por estas microalgas, ¿ya? Y como dice León, actualmente tienen un gran desarrollo, los científicos han estudiado y siguen estudiando las microalgas porque seguir analizando su funcionalidad nos permite ir escribiendo la historia de nuestro planeta, ¿ya? Y también permitir quizás evaluar cómo se va a ir evolucionando el desarrollo de la especie, tanto humana como en general de nuestro planeta, ¿ya? Ahora, yo les voy a mostrar un video